Les dije, vamos a tomar hoy día el tema de ojo y oído, ya que en los otros dos, no sé si ustedes lo están escribiendo ahorita, pero igual, ya. Voy a ir hablando un poquito de la anatomía primero de cada uno y después ya vamos a entrar a la embriología, porque sí hay cositas que tienen que entender ustedes antes de entrar a... Ah, no, no son ustedes. Listo. Ya. Entonces, cuando hablamos del ojo, lo primero que quiero que entiendan es la parte de la retina, ¿sí? Igual, vamos a tomar punto por punto. Bueno, pues ya como conocen un poquito al ojo, tenemos aquí, ¿no? El globo ocular, el nervio óptico por detrás, y lo que quiero que entiendan aquí ahorita es que dentro del ojo nosotros tenemos dos sustancias, ¿no? Uno es el humor vítreo y otro es el humor acuoso. El humor acuoso es como tal, como dice su nombre, ¿no? Es casi líquido, mientras que el humor vítreo ya viene a ser un poco más sólido, o sea, no, no es tan sólido, pero está como que ya, como una gelatina. Esa es la palabra, como una gelatina, ¿sí? El humor vítreo se va a encontrar aquí, ¿sí? En lo que conocemos como cámara posterior, ¿ya? Esta va a estar como que revestida por la retina, ¿sí, chicos? Y la retina, vamos a ver que tiene dos capas. Una capa donde vamos a encontrar como, conocida como la capa pigmentaria, ¿sí? Ahí están, vamos a encontrar una gran cantidad de como que gránulos, células con gránulos, y una capa que es la neuronal o la fotorreceptiva, donde están las células, ¿no? Los conos, los bastones, entre otros, ¿sí? O sea, vamos a tener dos capas aquí en la retina. Fuera de la retina tenemos otras dos capas, ¿sí? Una es la coroide, donde está la coroides, ¿sí? Ahí ven rosadita. Y por fuera incluso encontramos la esclerótica, ¿sí? Esclerótica, todo esto en esclerótica. Todo lo que está, lo más externo, ¿sí? Dentro de la esclerótica tenemos la coroides, incluso más adentro de la coroides tenemos la retina, con sus dos capas, ¿eh? La retina tiene dos capas. Ya, entonces, pero la retina no va a cubrir a todo el humor vítreo, no, solamente 4/5 partes del humor vítreo va a estar cubierta por la retina. Una quinta parte va a estar cubierta por lo que es una zona conocida como los cuerpos ciliares, ¿sí? Y también por la cara interna del iris. Este es el iris, ¿sí? Este de aquí, perdón, si ven el azulito, ese es el iris. Ah, bueno, no, perdón, solamente la parte de, de los cuerpos eh, ciliares, ¿ya? Solamente eso, una parte nada más. Miren, esta parte blanquecita, ¿sí? Está como que cubriendo un poquito a los cuerpos ciliares, ¿ya? Eso nomás va a estar cubriendo la parte de el humor vítreo. Ahora, la parte del humor acuoso se va a encontrar también comprendida en dos cámaras, una anterior y una posterior, ¿sí? Aquí está. Esta parte anterior, ¿sí? Va a estar delimitada por delante por la córnea y por detrás por el iris, ¿ya? Y la cámara posterior donde se va a depositar también el humor acuoso va a estar por delante el iris y por detrás el cristalino, ¿sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque, bueno, durante la asesoría vamos a hablar un poquito, ¿no? De estas estructuras, de cómo se va a ir formando una por una, ya. Aquí vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Otras cosas que quiero que recuerden es, bueno, si bien solamente voy a mencionar, ¿no? Más adelante, ¿sí? Es importante que conozcan eso también, ¿no? Tenemos dos músculos en el nivel de la pupila. Tenemos el músculo constrictor y el músculo dilatador, ¿sí? El músculo dilatador van a ser estos. Son como radiaciones que le llegan hacia la pupila. La pupila es un huequito, es este huequito de acá, ¿sí? Ese huequito se puede, ¿cómo dice, no? Dilatar, se puede contraer, ¿ya? Ese orificio puede ser dilatado si estas fibras acá se contraen, van a tirar de la pupila. Pero si las fibras que están así, haciendo como manera de esfínter, se contraen, la pupila se cierra, ¿sí? Esos son los dos músculos que encontramos en la pupila. Y ya.
A ver, vamos aquí. Lo que quiero es que entiendan aquí algo, que la formación de los ojos va a estar muy relacionado con la formación del tubo neural. Cuando vemos aquí, nosotros se está formando ya el tubo neural, antes de que ya se cierre todo el tubo, miren, aquí ya tenemos, ¿no? La división en prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Ya aquí, a nivel del prosencéfalo, están saliéndole con pequeñas vesículas. Aquí no lo vamos a ver, pero aquí podemos ver, ¿no? Pequeñas vesículas. Entonces, ¿qué son esas? Ahorita voy a explicarles esta parte de aquí, ¿sí? No quiero aún marearlos con eso. Lo que sí quiero es que entiendan que, como les menciono, ni siquiera se ha cerrado aún el tubo neural y ya le han salido pequeñas vesículas. Al inicio se conocen como surcos, nada más, porque son esos, surcos, dentro del prosencéfalo. Ya después, cuando ya el tubo neural se ha cerrado, estos surcos han crecido tanto que ya no son surcos, son vesículas, ¿ya? Esas vesículas ópticas van a entrar en contacto con ¿qué? Miren, estas vesículas entran en contacto con el ectodermo, ¿sí? Y van a incidir sobre el ectodermo, van a generar factores que van a hacer que ese ectodermo se diferencie. Las células de ese ectodermo van a cambiar su estructura y tal vez suceda algo parecido a lo que les conté, ¿no? Cuando se forma la placa neural, ¿no? Que el citoesqueleto de estas células se empieza a producir muchos filamentos de actina, ¿no? Y hace que estas células se contraigan, haciendo de que, pues, se vaya a imaginar, se forma una imaginación, ¿no? Se contrae tanto que como se forma una imaginación. Ya, tal vez algo suceda parecido, ¿no? Imaginen. Igual, aquí también se va a formar una evaginación, ¿no? Este de aquí se le va a llamar la placoda del cristalino. Porque sí, esta de aquí era la vesícula. Al entrar en contacto con el ectodermo, este ectodermo se diferencia. Se diferencia. Y el ectodermo que se diferencia va a pasar a formar la placoda del cristalino. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando esta placoda del cristalino empieza a imaginarse, va a empujar a la vesícula óptica, ¿sí? A la cúpula de la vesícula óptica, esta parte de aquí, la empuja hacia adentro, haciendo de que tenga esta forma, una concavidad, ¿verdad? Y esta evaginación no queda ahí, esa evaginación va a terminar de vaginar y va a formar una vesícula. Se me está acabando la batería. No, por favor, no. Ya. Va a formar una vesícula, ¿ya? De esa evaginación se forma una vesícula. Ya, producto de esa evaginación, no solamente se forma una vesícula, sino que también, ¿qué sucedió con la vesícula? Sí, con las vesículas ópticas. ¿Qué ha sucedido? Se han plegado sobre sí mismas, ¿sí? Se han plegado. Ahora, aquí viene algo. Este plegamento hace que esta vesícula no tenga una capa, sino que se formen dos capas, ¿sí? Tenemos aquí una capa externa que está hacia afuera y una capa interna que está hacia adentro, ¿sí? Ahora, esta vesícula no ha crecido de forma pareja, sino que ha crecido más, digamos, su parte cefálica que su parte caudal, ¿sí? Eso hace que cuando se produzca esta forma de, o sea, cuando se produzca la evaginación del cristalino, ¿no? Produzca esta forma de bicapa, por un lado, quede un surco o una fisura. Esta es la fisura coroidea, ¿sí? La fisura coroidea. Y no se preocupen, porque poco a poco va a ir cerrándose. Más bien, hay casos en los que no se cierran y vamos a ver que va a producir los famosos colobomas, ¿ya? Eso vamos a ver ahorita. Entonces, ¿en qué me quedé? Ya, en el centro de estas dos capas, o sea, pasando por aquí, justo, o sea, acá están las dos capas y por aquí pasando, ¿sí? Por aquí adentro, hay mesénquima, ¿sí? Ese mesénquima va a dar origen ¿a qué? A una arteria, la arteria hialoidea, ¿sí? Que luego vamos a ver que va a ser va a quedar atrapada ahí adentro, ¿sí? Queda atrapada porque, o sea, aquí ya no estamos hablando solo de una vesícula, ni una vesícula de doble capa, estamos hablando ya de una copa, ¿sí? Incluso aquí ya tenemos como una forma de copa. Está la copa y este es el tallo, conocido como el tallo óptico, ¿sí? Y este tallo óptico es el que va a dar origen al futuro nervio óptico, ¿sí? Entonces, hasta ahí, ¿se entendió? Ya, seguimos.
Bueno, yo lo que me faltaba, ¿no? Que esta vesícula óptica va a estar originada en el prosencéfalo. Y ya cuando el prosencéfalo se dividan, pues esta vesícula, o esta copa, mejor dicho, ay, ¿dónde está la manito? Se está acabando. Ya. Esta copa, ¿sí? Está unida al tallo, ¿no? Y el tallo va a llegar ya no al prosencéfalo, porque el prosencéfalo ya en la quinta semana, recuerden, ¿no? Se diferencia en dos. Entonces, ya cuando estemos en la quinta semana, vamos a estar hablando que este tallo óptico va a llegar al diencéfalo, ¿sí? Y bueno, ahí para que podamos ver, ¿no? Estas son con las imágenes que les mencioné del muro. Nuevamente, ¿no? Aquí tenemos el tubo neural, se está cerrando la parte del neuroporo anterior, y aquí ya están apareciendo ya los pequeños surcos ópticos, ¿no? Aquí tenemos, si le hacemos un corte coronal aquí, podemos ver, ¿no? Ahí la formación de los pequeños surcos ópticos. Ya cuando son vesículas, generan inciden sobre el ectodermo se diferencia y va a hacer que esta vesícula pues se pliegue sobre sí misma, haciendo que tenga dos capas, una externa y una interna. Y ya pues el ectodermo termina de empaginarse y va a formar al famosísimo cristalino. Bueno, la vesícula del cristalino, por ahora, ¿no? Listo. Entonces quiero que queden con ese concepto, que gracias a la vaginación, a la formación de la vesícula del cristalino, es que nosotros vamos a terminar con una copa óptica de dos capas, una interna y una externa. Es decir, David, hace rato me estás hablando de la capa interna, capa externa, ¿y por qué tanta importancia? Porque estas dos capas van a dar origen a las dos capas que tiene la retina, porque sí, ¿ya? Van a dar origen a las dos capas que tiene la retina. Y yo les hablé aquí, la retina tiene dos capas, la retina tiene dos capas, una capa pigmentaria, ¿sí? Donde va a estar esta gran cantidad de células con vesículas, ¿sí? Y una capa, esa es la capa externa, ¿ya? La capa pigmentaria. Y la capa interna, que va a estar bien pegadito aquí al humor vítreo, es la famosa capa óptica, ¿sí? Donde vamos a encontrar los conos y los bastones. ¿Qué hay más? Hay más conos. No, perdón, hay más bastones, ¿ya? ¿Y por qué tan importante estas células? Porque estas son las células que van a captar las señales, ¿no? Los famosos fotorreceptores, ¿sí? En sí, estos fotorreceptores son neuronas, ¿ya? Que van a tener, por un lado, un axón, ¿sí? Al captar la señal a nivel de la retina, su axón viene por aquí, por toda la retina, y se va para el nervio óptico, ¿sí? Va para el nervio óptico y llegar al diencéfalo. Como dato, tenemos que a nivel de la séptima semana ya se va a dar la fusión de estas fisuras, ¿no? Las fisuras coroideas. Esa pequeña partecita de el cono óptico que no se ha cerrado va a terminar de cerrarse todavía a la séptima semana. Y a la quinta semana, pues la vesícula del cristalino ya va a perder contacto completo con el ectodermo superficial. Pero eso no quiere decir que la vesícula no va a tener nada que ver con el ectodermo superficial, sino que al inicio era la vesícula óptica la que incidió sobre el ectodermo para que se forme la vesícula, ¿verdad? Ahora la vesícula de cristalino va a incidir sobre el ectodermo para que se forme la córnea, ¿sí? ¿Se entendió algo? Así, David, ¿cuál es la córnea? Sí, porque no se preocupe, son tantas partes que a veces uno se puede confundir. La córnea es esta parte, ¿ya? La parte transparente que cubre ya el ojo por delante. Porque el ojo casi en su totalidad está cubierta por la esclerótica, ¿sí? La parte más externa del ojo, esta parte blanquita que pueden ver ustedes alrededor de su ojo, esa es la esclerótica, ¿sí? Pero ¿cuál es la parte que cubre el ojo justo por delante? Esa parte transparente que me permite a mí ver al iris, ¿sí? Es la córnea. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Tiene sentido que en sí la copa óptica dio origen a la vesícula del cristalino y la vesícula del cristalino va a dar origen a la córnea. Bueno, va a incidir sobre el ectodermo para que se forme la córnea.
Bueno, les había hablado, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Vamos a ponerlo aquí, esto y esto. Vamos a ponerlo por aquí. Ya está, ahora sí. Les había dicho que la retina iba a estar formada por dos capas, ¿sí? Una capa interna, perdón, una capa externa, que iba a ser la capa pigmentaria. Y estas son las células que van a estar cubiertas por un montón de vesículas de pigmento, ¿ya? Una capa pigmentaria, células pigmentarias. Y luego vamos a entrar a la otra capa, que es todo esto, ¿sí? En esta capa encontramos los conos, estos aquí, y los bastones, ¿ya? Estos son los fotorreceptores, ¿ya? Nosotros en la retina podemos encontrar una capa de células. ¿Dónde está? Aquí están los fotos, ¿ya? Los conos y los bastones. Son, como le dije, derivados, ¿sí? Como derivados de las neuronas que van a permitir que, igual como cualquier otra neurona, van a activarse, se van a polarizar, perdón, se van a despolarizar, ¿sí? Se despolarizan y van a generar una señal, ¿sí? Su axón viene, por aquí viene la señal va a pasar de célula a célula y luego llega a la gran, no, aquí, a esta zona de acá, a esta capa de células ganglionares, ¿no? Como dicen, células ganglionares, y estas van a llevar sus axones y van a llevar hacia el nervio óptico. Pero aquí podemos ver, ¿no? Cómo sucede. Entonces, como les había dicho, nuestra copa óptica va a tener doble capa, una capa externa y una capa interna. Aquí está. La capa interna da origen a esta capa, la capa óptica, ¿sí? Donde están los conos, los bastones. Y la capa externa da origen a la capa pigmentaria, a esta capa donde tenemos las células llenas de vesículas, de gránulos y todo eso, ¿ya? Eso sucede en la parte posterior de la retina, ¿sí? Les había dicho, ¿no? La retina, en sus cuatro quintos posteriores, o sea, la cuatro quintos posteriores, bueno, como quiera decirle, en la mayor parte posterior, más o menos quiero resaltar esto. Imagínense, ¿no? Aquí está la retina, toda esta parte de aquí. Ay, no se ve nada. Vamos a ver esto aquí. Ya. De toda esta parte que es la retina, no sé si pueden ver lo que estoy subrayando, ¿sí? Esa parte amarilla, hasta aquí, hasta aquí va a ser el dominio, ¿sí? De toda esa parte que he resaltado, imagínense, ¿no? Los cuatro quintos posteriores van a estar, va a ser la zona visual. ¿Qué pasa con la región no visual? ¿Qué sucede en esa zona? En esa región se van a formar principalmente dos cosas. Ahorita vamos a hablar de una. Primero es el cuerpo ciliar, ¿sí? Y el otro es el iris, o la pared posterior del iris, ¿ya? Porque el iris es esta parte, ¿sí? Esta parte es el iris y esta parte es el cuerpo ciliar, ¿ya? Esos dos se van a formar en el cuarto, no, es un quinto anterior, ¿sí? Del dominio de la retina. Sobre esto, ya está, ¿sí? En los cuatro quintos posteriores que se formaba la retina, la parte óptica de la retina, ¿no? La parte visual. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya. Aquí, ¿qué tenemos? Teníamos primero hablar de los cuerpos ciliares. La función de los cuerpos ciliares va a ser formar el humor acuoso, ¿sí? Les había dicho, ¿no? Tenemos dos sustancias. Una que es más líquida y otra que es más como gelatina, ¿no? No llega a ser sólida, no, no es sólida, es como gelatina. ¿Ya? Entonces, en estos cuerpos ciliares se va a formar el humor acuoso. Como ya podemos ver, pues es sencillo, la verdad, una vez entendemos de qué está formado por la parte anterior de la retina, así que tiene su mismo origen. ¿En dónde? En la capa interna y también la capa externa, ¿sí? ¿De qué? De la copa óptica.
o vesícula óptica. ¿Sí? Y bueno, nos hablan aquí un poquito, ¿no?, de los dos músculos que les había dicho, el músculo dilatador y el esfínter de la pupila. Estos dos se van a formar a partir de ¿qué? Del ectodermo adyacente a la copa óptica, ¿sí? Y como les había dicho, primero quien encide sobre el ectodermo es la vesícula y luego, perdón, la vesícula óptica para que se forme el cristalino y después es el cristalino quien incide para la formación, incide sobre el ectodermo para que éste vaya formando la córnea y también el iris, ¿no? A su vez, pues va a hacer que el esfínter y el dilatador de la pupila vayan a formarse dentro de este mismo ectodermo. Ya, pues. De ahí es donde salen estos dos músculos, ¿no? Músculos derivados de ¿qué? Del ectodermo. ¿Sí? Eso recuerden, ¿ah? Recuerden, resáltenlo por aquí. Yo les pongo aquí una estrellita. ¿Sí? Recuerden esa parte, ¿sí? Músculos derivados del ectodermo. ¿Listo? Porque normalmente le dicen, ¿no? Los músculos son derivados de ¿qué? Del mesodermo. Pero estos no. Estos son derivados del ectodermo. Chan, chan, chan. ¿Ya? Bueno. Como les había dicho, el iris tiene dos capas. Una capa interna y una capa externa. ¿Sí? Ya. En su porción anterior, ¿sí? No sé si ven esta parte de aquí, tiene esto. Esos son los músculos. Ese es el esfínter de la pupila. Y en su porción posterior es la parte pigmentada, ¿sí? Si se dan cuenta, tiene el mismo origen que la retina. Pues tiene sentido que, que sea la parte pigmentada. ¿Ya? Ahora sí, bueno, de cristalino no hay mucho que hablar, la verdad. Solamente, como les dije, se forma por estímulo de la vesícula óptica. ¿Y qué sucede? Cuando la vesícula óptica entra en contacto con el ectodermo, pues hay, bueno, ¿cómo es, no? Una evaginación. Evagina, termina de imaginar, forma perdón, una invaginación sería. Sí, una invaginación. Invagina, termina de pues, formarse la vesícula y una vez se ha formado la vesícula, tenemos como que una pequeña burbujita, ¿sí? Ya, ahí tenemos, ¿no? La pequeña burbujita. Pero ¿qué ha pasado en su pared posterior? En su pared posterior nos indican que las células han crecido longitudinalmente. O sea, las células que estaban en la pared posterior han crecido hacia adelante, ¿sí? Se han alargado, han formado esta especie de células así, ¿no? Alargadas, ¿sí? Ese es el crecimiento primario. También nos indican que, bueno, en el AGMA mencionan que hay un crecimiento secundario, aparición de más fibrillas, pero no nos indican ni de dónde vienen, ni de qué, a partir de qué células se forman. Solamente dice que hay un crecimiento secundario de fibrillas. ¿Ya? Y ahí nos menciona, ¿no? En la pared posterior se alargan anterior hacia la región anterior, como les digo. Estas células de aquí que están en la pared posterior se van a ir alargando hacia adelante, ¿sí? Y van a ir cerrando la luz. Y como les digo, o sea, ese es el primer crecimiento. La segunda fase de crecimiento, en el Langman nos menciona que sí hay una segunda fase de crecimiento, pero no nos indican de dónde viene ese crecimiento, ¿sí? Ahora vamos a hablar de las otras capas. Ya hemos hablado de la retina, ¿verdad? Hemos hablado de la retina, aquí la retina, y tanto qué sucede con sus 4/5 posteriores y su quinto anterior, ¿no? Ahora vamos a hablar de qué sucede con las otras capas, ¿sí? Con la coroides, la esclerótica. Y de paso vamos a hablar un poquito de la córnea, ¿no? Bueno, como les había dicho, la coroides es una capa altamente vascularizada, ¿sí? Que se va a encontrar entre la retina y la esclerótica. Aquí, esta región de acá. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este de acá. ¿Sí? Este de aquí, altamente vascularizada. Si te hablan de una capa altamente vascularizada del ojo
que se origina del mesénquima que está rodeando a la vesícula óptica, te habla directamente de la coroides. De repente, tal vez el punto ahí es altamente vascularizado, ¿sí? Es la capa más vascularizada que va a tener a nivel del ojo, ¿sí? La más vascularizada. ¿Ya? Es esta. Y la esclerótica, tanto la coroides como la esclerótica se originan de lo mismo. El mesénquima que va a cubrir al, ¿cómo se llama? La vesícula óptica, ¿sí? Incluso por ahí te pueden decir, ah, no, se origina también en parte de, ¿cómo se llama esto? Las células de la cresta neural, ¿sí? También te pueden decir eso. Entonces, a la quinta semana, ¿qué tenemos? El mesénquima, ¿no? El mesénquima que va a rodear a la vesícula óptica va a dar origen a una capa interna altamente vascularizada y una capa externa, eh, bueno, que va a ser la esclerótica, ¿no? Uh-huh. ¿De qué vamos a hablar acá? Allá. Bueno, en el caso de la cámara anterior, ¿sí? Porque hablar de la córnea ya es hablar de la cámara anterior, estamos hablando tanto de más de la cámara posterior. Esta vascularización que tiene la esclerótica, perdón, la coroides, va a continuar hacia la parte de adelante, ¿sí? Y va a terminar formando al humor acuoso. Esta vascularización, como les digo, va a empezar a formar al humor acuoso y llenar esta parte de aquí, ¿sí? ¿Y dónde les dije que se formaba el humor acuoso? A nivel de los cuerpos coroideos. No, perdón. Ahí está. Perdón, de los procesos ciliares. Cuerpos coroideos, estoy en el cerebro ahorita, lo siento. ¿Para qué les muestro esta imagen? Hay una circulación, ¿sí? Les había dicho, ¿no? El humor acuoso tiene pasa por dos cámaras. Una cámara anterior, que está entre la córnea y el cristalino. Bueno, la córnea y el iris. Perdón, aquí, el iris. Este es el iris. Aquí está el iris. Y esta es la córnea, ¿ya? Ahí listo, ya. Cámara anterior. Y una cámara posterior, que es esta de acá. Chiquitita, ¿ya? Si nos hacemos zoom, ¿ya? Aquí tenemos la cámara posterior y aquí arriba la cámara anterior, ¿sí? Estos son los cuerpos ciliares. Los cuerpos ciliares van a producir el humor acuoso. Y el humor acuoso va a circular, va a salir por aquí, por la pupila. Va a llegar a la cámara anterior y va a ser reabsorbido, justo aquí, a nivel del canal de Schlemm. ¿Ya? Bonito nombre, ¿no? Schlemm. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué pasa si el canal de Schlemm se oblitera, si es que no se forma bien? Pues puede producir glaucoma. ¿Ya? ¿Qué es eso? Aumenta la presión dentro del ojo, ¿sí? Puede producir ceguera, puede generar daño en la retina, etc. ¿Sí? No sé si ustedes son los que me están escribiendo, chicos. Vamos bien, muy rápido. ¿Quieren que repita algo? Aún no terminamos la parte de ojo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ya. Ya. Continuamos entonces. Si pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, sí, ya. Che. Ya está. Bueno, en ese caso, al hablar de la córnea, es hablar ya, pues como les digo, ¿no? De esa porción que está externa de tu ojo, esa porción transparente que nos permite ver al iris. La córnea, pues, va a tener triple origen. Bueno, no triple origen, va a tener, en su parte embriológica va a tener 3 capas. Una capa de células del ectodermo, ¿sí? Sí, perdón, bueno. Esta vez células de aquí, ven que son iguales que estas de acá, ¿no? O sea, esta capa va a continuarse por aquí y va a terminar cubriendo la córnea. ¿Sí? Esta es una capa del ectodermo, un tejido subyacente de la córnea, propiamente dicho, ¿sí?
Y pues también nos mencionan una pequeña capa, ¿no? De células epiteliales que van a cubrir la cámara anterior. Recuerda, ¿no? Esta es la cámara anterior y esta es la cámara posterior. Entonces tenemos una una capa de células epiteliales que van a cubrir la cámara anterior. Células de tejido mesenquimal también, o sea, que van a originar la córnea. Y también una fina capa de células del ectodermo. Esas tres van a dar origen a la córnea. ¿Qué más? Humor acuoso, ya les hablé del humor acuoso, cámara anterior entre la córnea y la membrana iridopupilar. Bueno, sí. No sé si les habrán hablado de esto, pero sí. La membrana iridopupilar es una membrana que se va a formar, ¿no? Como continuación de la coroides. Tenemos la coroides, ¿sí? Al inicio se forma una capa vascularizada también, ¿sí? Entre la pupila y el iris. El iris es esto, ¿ah? Esa parte que está pigmentada de tu ojo, eso. Ya, entre esos dos se va a formar la membrana iridopupilar, ¿ya? Y si se dan cuenta, esta parte de tejido conectivo mesenquimal eh, que va a formar a la córnea está continuada, es una continuación en sí de la esclerótica, ¿sí? Incluso en el agua menciona la esclerótica y la capa coroidea, o de la coroides, son muy similares, o bueno, en sí lo describen como la continuación de la pía madre y la dura madre a nivel del cerebro. ¿Sí? Es como una continuación, simplemente. Es casi lo mismo, es una, como digo, es una continuación nomás. Solamente que en vez de estar a nivel del cerebro, está en el ojo. ¿Sí saben qué es la pía madre y la dura madre, no? Son las capas que van a cubrir al encéfalo, o sea, al cerebro. ¿Sí? Ah, ya. ¿Qué es lo que sucede con el nervio óptico? Más que todo aquí para hablar del nervio óptico. Como les dije, el nervio óptico se va a formar a nivel del tallo óptico. Y a medida que van a ir apareciendo las conexiones aquí entre los bastones, ahí está. A nivel de la retina, a medida que se van a ir formando las conexiones, van a ir apareciendo más y más y más axones. A medida que van aumentando estos axones, va a ir cerrándose la luz de este tallo óptico. ¿Sí? ¿Y quién estaba ahí adentro? La arteria y aloidea, ¿sí? Y no es que, pobrecita, desaparezca, ¿no? Sí va a dejar rezagos, sí, pero va a quedar casi obliterado. Va a quedar como la arteria propia del nervio óptico, si no me equivoco. Ahí sí no me acuerdo. Sí, pero sí deja un pequeño rezago. A ver si en el transcurso de la asesoría me recuerdo, pero por ahí les voy diciendo que deja un rezago. O si no, se los escribo por el WhatsApp, porque eso sí no me acuerdo. ¿Sí? Ya. En todo esto, sí, lo que tienen que recordar, lo que rescato de la asesoría del doctor y que veo que sí lo ha mencionado muy bien en el LACMAN, ¿sí? Es la participación del gen Sony Hedgehog y también del PAX6, principalmente el PAX6, ¿sí? El PAX6, recuérdenlo, PAX6, bendito PAX6, y se lo vuelvo a repetir, PAX6, ¿sí? Regulador principal de la formación de al desarrollo del ojo, ¿sí? Incluso te mencionan, si es que hay problemas, digamos, en la expresión del PAX6, se puede producir tal cosa, ¿no? Se puede producir tal cosa, se puede producir tal cosa, ¿ya? Puede que el cristalino no se forme, incluso, ¿ya? Y bueno, como les digo, en un principio solamente tenemos una única vesícula, un único campo ocular que se va a formar, ¿sí? Y gracias a la acción del gen Sony Hedgehog, que es este de acá, SHH, es que este único campo ocular se va a separar, ¿sí? Luego tenemos, ¿no? La formación del factor de crecimiento de fibrolasa a nivel del ectodermo, que va a estimular la diferenciación de la retina, ¿sí? Bueno, de la retina y de la retina neural, ¿no? Que es la capa interna. Esta capa llena de conos y bastones de las que les hablé, de esa, va a permitir la diferenciación de esa. Y lo que permite la formación del cristalino, dice, la diferenciación de cristalino depende del gen PAX6, ¿sí? Y aquí viene esto. ¿Qué pasa si es que tenemos aniridia? O sea, no se ha formado el cristalino. Pues justo de ahí viene, ¿no? Un problema a nivel del gen PAX6, una mutación a nivel del gen PAX6.
¿Qué sucedía si es que la fisura óptica, o sea, esta fisura que generaba, ¿no? No, era la fisura, a ver, fisura coroidea, perdón, fisura coroidea. ¿Qué pasa si la fisura coroidea no se termina de cerrar? Le dije, a la séptima semana ya se tiene que estar cerrando ya esa fisura. Si no se termina de cerrar, puede producir lo que conocemos como coloboma, ¿sí? O sea, hay una formación imparcial aquí de iris, o sea, el iris está aquí todo completo, completo, hasta aquí no está, ¿sí? Hay una ausencia. Y recuerda, ¿no? Hay una membrana que se va a formar altamente vascularizada entre el iris y la pupila, ¿sí? ¿Qué pasa si es que esa membrana persiste? Se conoce como membrana iridopupilar persistente, ¿sí? Y bueno, la sinoftalmia vendría a ser cuando hay una fusión de ambos campos oculares. ¿Sí? Nos queda la parte de oído. Chicos, ¿ready? Continuamos, ¿ya? En oído vamos a ver que se va a dividir en tres partes. Tenemos un oído externo, ¿sí? Del que no se va a hablar mucho. Vamos a centrarnos bien en el oído interno y oído medio. En el oído interno, lo que encontramos es, digamos, el órgano vestíbulo coclear. Tenemos aquí el sistema vestibular, los arcos semilunares, son estos, ¿sí? La cóclea, dentro vamos a ver el órgano de Corti. En el oído medio lo que encontramos es la cavidad del tímpano, ¿sí? Donde encontramos los tres huesecillos, ¿no? Martillo, yunque y estribo. Y vamos a ver el conducto, el conducto de Eustaquio, ¿sí? ¿Qué pasa en el oído externo? Y aquí vamos a hablar también de tres estructuras, tanto el tímpano, el conducto auditivo externo y también de la oreja. Ya. En el oído interno, lo que vamos a ver es, bueno, no vayan a pensar que esa vesícula que se está formando es el cristalino, ¿ah? Parece. Al inicio también lo estaba confundido, dije, ¿qué? Cuando vi el libro también dije, ¿esta no es la vesícula esta óptica? No, chicos, a los 22 días se va a formar no la vesícula óptica, estamos hablando de la vesícula óptica, ¿sí? Aunque una versión bamba de la vesícula óptica, ¿sí? Pongámoslo así. No se llama óptica, se llama óptica. Entonces, inicia como si fuese, al igual que cristalino, ¿no? Recuerda, ¿no? Se va diferenciando, puede engrosarse un poquito, inicia como eso, ¿no? Un engrosamiento del ectodermo a cada lado, ya no del prosencéfalo, ahora sí es del rombencéfalo, ¿sí? El rombencéfalo, esa parte, la que estaba abajo, esa va a dar origen a la, bueno, no es que dé origen, sino que a ese nivel se va a formar las fosas ópticas, ¿ya? Luego de esta fosa de esta fosa óptica, ¿sí? Vamos a tener la formación de células ganglionares, ¿sí? Y van a dar origen a los ganglios estatoacústico, ¿sí? El nervio estatoacústico es el octavo par craneal, ¿sí? Es el octavo. Y es el que va a dar la inervación sensitiva de tanto el órgano de Corti, que está a nivel de la cóclea, y también de los arcos semilunares, ¿sí? Que son los del equilibrio. Entonces, como les dije, la vesícula óptica va a dar origen a las células ganglionares, ¿sí? Estas células ganglionares van a dividirse en dos, una porción ventral y una porción dorsal. La porción ventral va a dar origen a los sáculos, ¿sí? Y también al conducto coclear. Ahorita les voy a explicar esto, ¿sí? Y la porción dorsal, perdón, da origen al utrículo y a los canales semilunares y al conducto endolinfático, ¿sí? Vamos a hablar primero de la porción ventral, sáculos y conducto coclear. Entonces, el conducto coclear va a aparecer como una prolongación del sáculo, ¿sí? Estamos en la parte anterior de esta figura. Tenemos aquí el sáculo y debajito del sáculo está saliendo una prolongación, ¿sí? Van a ver que no solamente debajo, sino que esta parte del sáculo se va a dividir. Es como si hubiese un tabique acá y lo va a ir dividiendo hasta aquí.
Y si se dan cuenta ya, aquí como que este conductito ha crecido, ¿no? Se ha ido enrollando y el sáculo se ha ido yendo para un lado. Aquí termina el sáculo, ¿sí? Se ha ido para un lado y el conducto ha crecido. Ha dado 2,5 vueltas, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede dentro de este sáculo? Ya. Primero, les había dicho, ¿no? La vesícula óptica se divide en una parte, digamos, utricular y una parte sacular. La parte sacular es la parte anterior, ventral, de la que estamos hablando ahorita. Esta parte sacular es esta, ¿sí? El sáculo. Del sáculo da origen al conducto coclear, ¿sí? Es una prolongación del sáculo que va a dar 2,5 vueltas. ¿Qué sucede alrededor de este sáculo? Alrededor de este sáculo solamente hay tejido mesenquimal. Al inicio, ¿sí? Puro tejido mesenquimal. Después, ya este tejido mesenquimal va a ir transformándose. ¿En qué? En cartílago. Porque en sí, eh, el órgano, el oído, perdón, el oído interno está dentro del hueso temporal, ¿sí? Está dentro del hueso temporal y es puro hueso, o sea, va a ir formándose cartílago alrededor para la formación del futuro hueso, pero dentro de ese cartílago sucede algo interesante, ¿ya? ¿Qué pasa si nosotros hacemos un corte a este conducto coclear? Obtenemos esto. Tenemos aquí células del conducto coclear. Alrededor de este conducto coclear tenemos solamente al inicio tejido mesenquimal y luego este ya es cartílago, ¿sí? Está cartilaginoso. Bueno, se convirtió en cartílago, ¿ya? ¿Qué sucede? Algo parecido a lo que sucedía a nivel de sistema respiratorio, ¿recuerdan? Se, como que se compactaba y luego se recanalizaba, ¿sí? Obliteraba y se recanalizaba. Lo mismo sucede acá. Empiezan a salirle vesículas, vesícula, 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 ¿sí? Va a formar un conducto, ¿sí? Aquí abajo. Y también otro conducto aquí abajo, ¿sí? Este vendría a ser el conducto coclear, ¿sí? El que daba 2,5 vueltas, ¿recuerdan? Este de acá. Ambos lados del conducto coclear se ha formado dos rampas, ¿sí? En primer lugar, tenemos la rampa vestibular, ¿ya? Que se va a, digamos, se va a pegar a la rampa coclear, ¿sí? Y lo único que lo va a dividir es la membrana vestibular. Mientras que, ¿qué sucede con la rampa timpánica? La rampa timpánica va a estar dividida del conducto coclear gracias a la membrana basilar, que es esta, ¿ya? Por un lado, el conducto coclear va a estar como que unido, ¿no? A la pared, ¿sí? A este cartílago que todavía queda. Este de aquí es cartílago. A este cartílago de aquí que queda se va a unir el conducto coclear. ¿Sí? ¿Gracias a qué? A un pequeño ligamento. Bueno, algo grandecito, ¿no? Que es el ligamento espiral. Y por el otro lado va a estar sostenido ¿a qué? A una estructura con un nombre muy curioso, que es el modío, modiolo, ¿ya? O creo que por ahí le dicen mediolo, algo así, ¿ya? ¿Qué sucede? Al inicio podemos ver también que estas células son muy parecidas todas. Aquí incluso casi todas son igual parecidas. Pero ya cuando se va a ir diferenciando ya todo esto, ¿sí? Vamos a encontrar aquí dos grupos de células. Bueno, sí, bueno, dos grupos. Vamos a empezar a dividirlo en dos grupos. Células internas, células externas. Las células externas se van a dividir en dos grupos más, ¿sí? O dos filas. Una fila de 3 y otra fila de 1 nada más, ¿ya? Aquí tenemos 1, 2, 3. Y aquí tenemos un hito nomás. Creo que hay una imagen de eso en la siguiente. Ahí está. Ahí está. En el borde interno de... Ya, en el borde interno de esta parte del conducto coclear, vamos a tener solo células, así un grupo de células. No hay mucho que explicar aquí, la verdad. A estas células se le van a conocer como células del limbo, ¿ya? Limbo espiral.
Mientras que lo importante son estas células de aquí. Como les dije, se van a formar filas de 3 y filas de 1, ¿sí? Aquí tenemos las filas de 3, 1, 2, 3, o pueden ser de 4 también, o sea, aquí vemos 3, pero incluso en el Lagman dice que son 4, pero bueno, son células ciliadas, ¿sí? Y aquí también tenemos una célula ciliada, fila de una célula ciliada. ¿Ya? Estas células ciliadas son las células sensitivas a este nivel, ¿sí? Son las células sensitivas. ¿Por qué? Porque la membrana tectoria, que es la membrana que va a cubrir a estas células, ¿sí? Aquí ya vemos el inicio de la membrana tectoria, luego se va a terminar cubriendo a estas células ciliadas, se va a mover con estímulo de la membrana vestibular, ¿sí? Se va a mover y va a hacer fricción sobre estas células ciliadas. Estas células ciliadas van a detectar esta fricción y van a mandar las señales a través de las fibras del nervio auditivo, ¿sí? Eso es lo que se detecta. Ya. Pasando a la otra parte del oído interno, tenemos ya la parte del vestíbulo y también de los conductos semilunares, ¿ya? O semicirculares, como quieran llamarlo. No, creo que semilunares era otra cosa. Ya, bueno, semicirculares. Estos conductos o canales semicirculares, como les digo, van a salir de la misma, primero del utrículo, ¿sí? Imagínense que este es el utrículo. Aquí está la pluma. El utrículo está aquí. Arriba del utrículo le va a salir como que una membranita así, una prolongación así, como si fuese una florcita. Aquí no. ¿Qué sucede en el centro de estos crecimientos? Las paredes de lo que están así, digamos, aquí está el utrículo, ¿no? Ay, a lo mejor no dibujo por eso. Las paredes de cada una de estas evaginaciones, estos sí son evaginaciones, van a empezar a juntarse. ¿Sí? Se van a juntar, para terminar obliterándose. Pero ¿qué pasa en sus partes periféricas? En la periferia no se va a cerrar, ¿sí? Estas evaginaciones. En el centro sí se han cerrado, pero en la periferia no. ¿Sí se dan cuenta, no? Entonces, este centro se oblitera dejando solamente los canales así, ¿no? Semicirculares. Tenemos que los puntos en los que los canales semicirculares entran en contacto con el utrículo, ¿sí? En un lado se van a hacer como que ampollas, van a crecer, ¿sí? Y por otros lados no van a crecer. ¿Cómo es eso? Ejemplo, ¿sí? Este es un canal semicircular, ¿ya? Un lado está abombado, ¿sí? Rama ampular, y por otro lado no está, como que no tiene esta abolladura, ¿no? Rama no ampular. Ahora, si tenemos tres conductos semicirculares, tres canales semicirculares, entonces debería tener 6 puntos de entrada, ¿no? Pero no, hay dos puntos de entrada que se fusionan, ¿sí? O que están fusionados ya desde sí, y que van a tener un único punto de entrada, de ingreso, ¿sí? Y es por eso que nosotros tenemos dos puntos de ingresos no ampulares, ¿sí? Dos ingresos no ampulares y tres ingresos que son ampulares, ¿ya? En otras palabras, tenemos dos ramas que son no ampulares y tres ramas que sí son ampulares, ¿ya? Un ratito. ¿Ya? Eso se entendió, ¿no? ¿Qué sucede con el oído medio? Ah, ya. Mm, sí, eso es. ¿Ya?
¿Qué sucede con el oído medio? A nivel del oído medio, yo ya les había explicado que eso, ¿no? De las, ¿cómo se llama esto? De las bolsas faringias. Las bolsas faringias, la primera, ¿sí? Va a tener un crecimiento y se va casi, aun cuando no se ha unido a la primera hendidura faringea, porque se recuerdan, las bolsas faringias se unen con las hendiduras, ¿no? Perdón. Aquí se va a formar el receso tubo timpánico, ¿sí? Es como un conductito, ¿sí? Que va a invadir el mesodermo, ¿sí? ¿Para qué? No quiero que, o sea, que entiendan que aún no quiero que hablemos de esta parte, ¿ah? De que se ha fusionado con la primera hendidura faríngea, sino que este receso va a ser ¿cómo dice? Un tubo, y este va a ser el que va a formar el futuro tubo, conducto de Eustaquio. Es un conducto que va a unir al oído medio con la nasofaringe, ¿sí? Por eso, normalmente una infección a nivel de la nasofaringe puede subir por este conducto de Eustaquio y llegar incluso a generar una infección de oído medio, ¿ya? Entonces, ¿de dónde viene el oído medio? El oído medio se va a derivar de, como dice, la primera bolsa faríngea. Entra en contacto con la primera hendidura faríngea, ahora sí, y este receso tubo timpánico, como les digo, va a formar la cavidad timpánica y también la trompa o conducto de Eustaquio. Este de aquí es el conducto de Eustaquio, ¿sí? Es como si se proyectara hacia afuera, mientras que el conducto auditivo externo se proyecta hacia adentro. Intentan unirse, ¿no? Pero entre ellos dos se va a formar el tímpano, ¿sí? Pero hablemos primero de este, que es el oído medio. El oído medio, entonces, va a estar conformado por la cavidad timpánica y los tres huesecillos, ¿no? El martillo, el yunque y el estribo. Pero el martillo, el yunque y el estribo no se van a formar de lo mismo. Si bien, claro, todos se van a formar de mesénquima, pero el martillo y el yunque se van a formar a partir del primer arco, ¿sí? Mientras que el estribo se va a formar del segundo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Cuando todavía, aquí, está? Aquí está ya la cavidad timpánica, ¿no? Primitiva, está como que ahí recién creciendo. Ya. La cavidad timpánica todavía no va a rodear por completo a todos los huesecillos. O si bien los rodea, no les da un soporte adecuado, así como está en nosotros, ¿no? Ahorita les explico. Sino que al inicio los va a cubrir así como, ya vieron la parte de anatomía, la parte de abdomen, igualito, incluso en el AMA mencionan una similitud. Enrolla a estos huesos, envuelve a estos huesos como si fuese el mesenterio, así nada más, solamente los envuelve, ¿sí? Y los mantiene pegados a la pared. Ya después los ligamentos que van a eh, mantener fijos a estos huesos se van a formar después, ¿sí? Y lo importante es que es mantener esta conexión entre el estribo y el oído interno, ¿verdad? Ya esto, primero lo que se da es que la cavidad timpánica va a cubrir primero a los huesos y ya después va a crecer hacia posterior, ¿sí? Incluso es lo último que mencionan del acma, el crecimiento hacia el posterior, para unir el estribo con la ventana oval. Ahorita les explico. Ahí está, ¿no? Tenemos martillo, yunque, estribo. El estribo está aquí, en una pequeña ventanita, conocida como la ventana oval. No, perdón, esta es la... Sí, la ventana oval. Está bien. ¿Ya? Ahora, como tienen distinto origen de acuerdo a los arcos faringios, ¿ya? Eh, hay músculos que vamos a encontrar aquí a nivel
del oído medio, ¿sí? Por ejemplo, el músculo tensor del tímpano está unido al martillo, ¿sí? Y como está unido al martillo, tiene el mismo origen embriológico, ¿sí? A nivel del primer arco faríngeo. Y va a estar inervado por la rama mandibular, ¿sí? Del tercer par craneal. No, perdón, del quinto par craneal, ¿ya? El quinto par craneal, si es que aún no lo conocen, es el nervio trigémino, ¿ya? Que es un nervio que, como dice su nombre, se divide en tres ramas, ¿no? ¿Ya? Y una de ellas es la más inferior es la rama mandibular, ¿ya? Y esa es la que va a inervar al nervio, perdón, esta es la que va a inervar al músculo tensor del tímpano. El otro es el músculo del estapedio, ¿ya? Que va a estar unido al estribo. Y va a ser inervado, pues como mencioné, ¿no? Por el séptimo par craneal, que es el nervio facial. Por último, la parte del oído externo, pues aquí solamente mencionarles, ¿no? Primero, la parte del conducto auditivo externo todavía va a iniciarse, pero como una pequeña evaginación, ¿sí? Que va a producirse a nivel de la primera, o sea, a nivel del ectodermo, y va a ser en sí la primera hendidura faríngea, ¿sí? Esa que va a tratar de proximizarse lo más al receso tubo timpánico, a esa. Entonces, a nivel del séptimo mes, vamos a ver que se va a disolver, o sea que, a ver, primero intenta unirse al receso tubo timpánico, ¿sí? Intenta unirse al receso tubo timpánico. ¿Qué es lo que sucede? Al inicio este epitelio es grueso, ¿ya? Es muy grueso, pero con el tiempo va a ir como que adelgazándose, adelgazándose, adelgazándose. A eso se refiere con disolución del tapón, ¿sí? O sea, ese tapón, ese epitelio grueso que se va vaginando para formar la primera hendidura faríngea, es gruesa. Así que luego tiene que adelgazarse para formar al final el tímpano. Incluso en personas, o bueno, en bebitos que no se ha producido esta disolución del tapón, o sea, este adelgazamiento de la hidrofaringia, puede producirse sordera congénita, ¿sí? Sordera congénita. Hablando de lo otro, que son las vesículas, las que van a dar origen al receso de la oreja, esos son el número de 6, ¿sí? Y como podemos ver, van a dar origen a cada una de las estructuras. Al inicio se van a formar a nivel del primer y segundo arco faríngeo, o sea, aquí, ¿no? Y luego van a ascender las 6 juntas. Y a medida que van ascendiendo, van a ir dándole forma, ¿no? Al pabellón de la oreja. O sea, al trago, ¿sí? Al cornete, ¿sí? Al hélix, el antihélix, el antitrago, ¿sí? A esas estructuras. Van a formar ahí pabellón de la oreja. Sí, son 4. Vamos a ver, chicos. ¿Alguna consulta que tengan hasta ahí?